19:16 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos el presente análisis. En primer lugar, saludando a todos los que nos apoyan siempre en Patreon. Y quería hacer una pequeña reseña breve y corta sobre lo que ha sido la aparición de Tim Walz en el último debate dentro de lo que era el despliegue de ideas confrontadas entre vicepresidentes. Tim Walz, que en principio sería el vicepresidente de Estados Unidos si Kamala Harris ganase las elecciones este año. Un Tim Walz que representa, como ya hemos expuesto en este canal, lo peor del progresismo internacional. Y tiene una particularidad, porque en el debate vicepresidencial de los últimos días, Tim Walz invocó las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre los más pequeños entre nosotros, a pesar de que el demócrata, gobernador de Minnesota, legalizó en su estado el aborto de manera irrestricta e ilimitada hasta el momento del nacimiento y niega todo tipo de atención a los niños sobrevivientes a la intervención propia del aborto procurado. El gobernador de Minnesota y candidato demócrata a la vicepresidenta Tim Walz hizo referencia a las palabras de Jesucristo en las Escrituras. Y cito: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Durante el debate vicepresidencial de esta semana, a pesar de legalizar el aborto, incluso en ciertas causales y en determinadas circunstancias, hasta el momento del propio nacimiento, a pesar de ser el responsable político y principal activista de una práctica tan aberrante y criminal, e incluso permitir que los niños que han sobrevivido milagrosamente a dicho crimen se les niegue la atención que les salva la vida, tiene el descaro de citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quizás le faltó leer el resto de la verdad revelada, el resto de la Biblia, para ver qué dice Dios respecto a este pecado que clama en el cielo. Dice Tim Walz: «No hablo mucho de mi fe, pero Mateo 25:40 dice: a mí me hacéis lo mismo que al más pequeño de nosotros». Esto mencionado por el propio Walz, un ex católico que ahora se declara luterano, y vuelvo a citar sus palabras. Creo que eso es cierto para la mayoría de los estadounidenses. Esto lo dijo Walz en referencia a una ley fronteriza aprobada a principios de este año que permite a los inmigrantes ilegales obtener asilo en Estados Unidos por 90 días. Pareciera que cuando se trata de materia de inmigración, de repente sigue estos lineamientos de la necesidad de poder abrir las fronteras, tender puentes y recordar que es pecado grave rechazar la inmigración masiva, aunque sea una forma de guerra híbrida. Aquí pareciera que prevalecen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo curioso es que no prevalece para las otras prácticas criminales que él ha favorecido. Incluso podemos mencionar lo que es la intervención en torno a la ideología de género, que ha permitido en su propio estado que niños mutilen sus órganos reproductivos en pos de favorecer las ideas propias del progresismo. La sugerencia de Walz de que debemos cuidar a los más vulnerables es irónica si tenemos en cuenta que, como gobernador, firmó una ley que codifica el llamado derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que se puede aplicar hasta el momento mismo del nacimiento. La ley de protección de las opciones reproductivas, si tenemos en cuenta que también firmó la ley que declara el aborto como un derecho fundamental sin límite gestacional, y también la ley que protege lo que se llama servicio de fertilidad, que implica la fecundación in vitro, que es, por cierto, una de las industrias abortistas más grandes del mundo, y más cuando consideramos la cantidad de embriones que se destruyen en el proceso.
Kathy Blazer, codirectora ejecutiva de lo que es Concerned for Life, allí en Minnesota, señaló que esta ley coloca a Minnesota entre las filas de los regímenes más brutales junto a China y Corea del Norte, calificándola de extrema, inhumana y dañina tanto para mujeres como para niños. Además hay que recordar que Walz revocó de manera inquietante la protección de la vida de los niños nacidos vivos durante un procedimiento del aborto. Como detalló Alex Dumas en Deep Tact, en agosto, Walz firmó un proyecto de la ley general que derogó la mayoría de las protecciones de Minnesota para los nacidos vivos, incluidos los requisitos de presentación de informes, lo cual permitía que si un niño sobrevivía a este crimen durante el procedimiento del aborto seguro, legal y gratuito, lejos de dársele atención médica para que ese niño sobreviva, se lo dejaba a merced del destino o incluso se lo podía aniquilar, cuidando el lenguaje aquí, allí mismo en esa mesa de operación. Lo cual es ciertamente, y trato de pensar en ello, es ciertamente cuanto menos diabólico. Y no se me ocurre qué delito podría ser peor que lo que aquí legalizó el propio Walz. Aniquilar a un niño que clama por su vida. Ese ómnibus reescribió el requisito de preservar la vida y la salud del niño nacido vivo y lo transformó en simplemente cuidar al niño que nace vivo. Los documentos del Departamento de Salud de Minnesota muestran que 8 bebés nacieron vivos durante procedimientos de abortos durante el 2019 y 2022. Y sorprendentemente Walz ha defendido la brutal política de que a esos niños sobrevivientes no se les debía preservar la vida, sino solamente debía cuidarse a aquel que nace vivo de acuerdo a los cánones feministas de su estado. Por otro lado, también Walz se ha involucrado en lo que es la política del hijo único, que imponía abortos forzados en China y que ahora parece ser parte de su establishment dentro de Minnesota. Según Walz, la política del hijo único en China era necesaria porque la población china era muy grande, dando a entender que si la población de Estados Unidos creciese, vería con buenos ojos que se vuelva a aplicar ese tipo de medidas demográficas abiertamente de control demográfico en torno a la Agenda 2030 dentro de no solo su estado, sino del propio Estados Unidos. También afirmó Tim Walz que la única consecuencia de tener más de un hijo era que la familia pagaba un impuesto. Y esto es falso, porque en China las sanciones por tener más de un hijo eran más allá de pagar impuestos. Es que muchas veces se forzaba el aborto en China por parte de funcionarios públicos. La posición extrema de este control de natalidad que lleva adelante el progresista de Walz le ha valido una calificación del 100% de la Planned Parenthood, la IPPF, y una larga racha de calificaciones del 0% por parte del Comité Nacional por el Derecho a la Vida. Ciertamente que se sabe a qué señor está sirviendo este hombre que ya se perfila como vicepresidente de Estados Unidos. De la misma manera como lo ha señalado First Things, la compañía de fórmula de Walz, Kamala Harris, se ha negado repetidamente a ofrecer incluso apoyo hipotético a cualquier protección para los no nacidos o incluso los recién nacidos. Si algo que caracteriza la fórmula Harris-Walz es que no van a destinar un solo centavo en ayudar al niño por nacer. Muchos liberales felices, por cierto, ¿no? Sucede que con Kamala Harris, citando el informe de First Things, como senadora votó contra lo que era la ley de protección de los niños no nacidos capaces de sentir dolor y también votó contra la ley de protección de sobrevivientes de abortos nacidos vivos, lo cual obligaría a los profesionales médicos a brindar atención a los niños nacidos vivos y sin la cual los niños pueden ser abandonados, descuidados y, vaya eufemismos,
permitidos a morir. Esto de acuerdo a lo que señala la revista católica First Things. Esto es Teen Wolf para que la gente sepa ante qué se están enfrentando hoy los republicanos. Ciertamente son satánicos. Podría ser todo un desarrollo filosófico y sociológico en este momento, pero ¿qué se puede decir de un hombre que ha promovido que se deje morir, si es que no es un asesinato en sí, a un pobre niño que sobrevivió al aborto? Realmente no hay palabras para describir la malicia de este tipo de personas. Pero bueno, están en carrera presidencial. Veremos si la diosa democracia lo favorece o no lo favorece este año. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo ese tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.